Muy buenas tardes, queridos alumnos, nuevamente conectados por medio de la tecnología para realizando esta actividad sincrónica, donde hoy tocaremos un tema importantísimo, como lo venimos haciendo, ¿verdad? Eh, denominado competencias, ¿sí? Simplemente haciendo una suerte de, no sé si llamarle resumen, pero como se darán cuenta, estamos tocando temas realmente fundamentales, ¿verdad? Que se refiere justamente al derecho procesal, ¿verdad? Muy importante que referentes a los conceptos, ¿verdad? O definiciones, ¿verdad? De acción, pretensión, la diferencia entre cada una de ellas, ¿verdad? Qué es la jurisdicción, qué es la competencia que ya no habíamos adelantado, la diferencia en cada una de ellas, ¿sí? Pero hoy vamos a sumergirnos directamente en cuanto a lo que se refiere a competencia, ¿sí? La competencia, como habíamos dicho justamente, es la que pone los límites, ¿verdad?, dentro de los cuales el juez puede ejercer aquella facultad. Esa facultad que nos estamos refiriendo a la jurisdicción, ¿ok? Que habíamos desarrollado la clase pasada, ¿sí? El artículo 7 del Código de Organización Judicial, Ley 8, ¿verdad?, 79/81, si mal lo recuerdo, ¿verdad? Eh, Trata de alguna manera de describirla como que los jueces y tribunales ejercerán jurisdicción dentro de los límites de su competencia. ¿Qué quiere decir eso? Como habíamos hablado, todos podemos tener jurisdicción, pero no todos tenemos competencia, ¿sí? En palabras de alguna manera resumida, ¿sí? Jurisdicción, como ya hemos dicho, en términos generales, es la potestad de administrar justicia, ¿sí? Pues ahí no solamente hablamos jurisdicción, como decir, del Poder Judicial, ¿sí? Como habíamos mencionado, la clase pasada hay administrativa, militar, etcétera, etcétera, etcétera. Catherine, quería, si no sé si querés mencionar algo o si me puedes apagar el micrófono, por favor, que lo voy a agradecer. Bien, sigo entonces. Entonces, la jurisdicción, en términos generales, como habíamos mencionado, es la potestad de administrar justicia, ¿sí? Mientras la competencia es la que se ejerce, o mejor dicho, es la que fija los límites dentro de los cuales el juez puede ejercer aquella facultad denominada jurisdicción, ¿sí? Hay una competencia absoluta y otra relativa, ¿sí? La competencia absoluta, ¿verdad?, se refiere más bien a aquellas razones, vamos a decir, eh, referentes a lo que es valor, grado, ¿verdad?, turno, ¿verdad?, fundada justamente en la división de funciones. ¿Por qué? Por afectar justamente al orden público que no pueden ser modificados por las partes ni por la ley. En cambio, cuando hablamos de una competencia relativa y por ende renunciable por las partes, ¿verdad?, en razón de que se hayan sometidos, por ejemplo, al domicilio de la persona o situación de una cosa. Enseguida vamos a volver a ello, ¿sí? Hay ciertos criterios en cuanto a la atribución de competencia, como habíamos hablado, ¿verdad? Por ejemplo, el de territorio, ¿verdad? Justamente la competencia territorial tiene en cuenta el territorio, ¿verdad?, del Estado, es decir, dividido en áreas, de allí que nacen justamente las circunscripciones, ¿verdad?, judiciales. En cuanto por razón a materia, evidentemente se refiere ya sea al fuero civil,
penal, laboral, ¿verdad? Etcétera, con que se sustancian intereses, vamos a decir, si quieren poner de mayor o menor importancia, también la parte administrativa, contenciosa, niñez y adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En cuanto al valor, bueno, acá sí ya tiene, se refiere en razón en que los pequeños juicios deben sustanciarse con ciertas formalidades y los plazos con que se sustancian intereses de mayor importancia, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo para que entiendan. Vamos a suponer que un juicio ejecutivo de 3 millones de guaraníes no voy a plantearlo o presentarlo ante a un juzgado de paz, perdón, a un juzgado de primera instancia. ¿Sí? Voy a presentarlo ante un juzgado de paz. Ahora, un juicio de $200.000 no lo voy a presentar ante ante un juzgado de paz, sino lo voy a presentar ante un juzgado de primera instancia, ¿sí? Porque en el Código de Organización Judicial están la cuantía en virtud de la cual a cada instancia le corresponde justamente resolver las cuestiones planteadas a su competencia. En relación al grado, justamente se dan en los sistemas judiciales que tienen, como los nuestros, cuentan con una doble o triple instancia. En cuanto al turno, ¿verdad? Supone justamente la competencia fundamentada justamente en la división del trabajo y en el interés práctico, ¿sí? A eso se refiere el turno, es decir, que no solamente un juzgado siempre va a resolver todas las cuestiones. Para eso ahí, en Capital, vamos a decir, tenemos casi más de 20 juzgados en lo civil y comercial, en virtud de lo cual, por una cuestión electrónica se sortean y bueno, y a cada uno le toca, vamos a decir, el caso que le fue sorteado, ¿verdad? En el caso nuestro, que es la circunscripción central, en este caso, y en forma específica, el de Lambaré, por ejemplo, yo soy el magistrado, el juez de primera instancia en lo civil y comercial de la ciudad de Lambaré, circunscripción central, primer turno, y el doctor Joel Melgarejo del segundo turno, ¿sí? Entonces, ahí todavía se habla de turno, porque normalmente salgo de turno una vez que ingresen a mi juzgado los 200 expedientes en virtud de la cual está establecido. Una vez que ingresen a mi juzgado los 200 expedientes, entonces salgo de turno y ingresa, vamos a decir, el juzgado del segundo turno, y así sucesivamente. Hoy ya no se habla casi de turno, por una cuestión de que las cuestiones, vamos a decir, se sortean, ¿ok? Por el tema de la cuestión electrónica, ¿ok? Sí. Bien, volvemos a lo que de alguna manera, algunos hablan de prórroga de la competencia. Eso se encuentra en el artículo 3, ¿verdad? Del Código Procesal Civil, que habla justamente del carácter de la competencia, ¿verdad? ¿Sí? Si bien, vamos a decir, la competencia atribuida a los jueces y tribunales es improrrogable, excepto justamente la competencia territorial que podrá ser prorrogada por conformidad de parte, pero no a favor, escúcheme, pero no a favor de los jueces extranjeros, salvo lo establecido en las leyes especiales. Es lo único que puede de alguna manera ser acordada, vamos a decir, en cuanto a aquellas cuestiones que no es en forma absoluta, sino que es relativa, ¿sí? Que es justamente la competencia territorial, ¿ok? Bien. Siguiendo con lo mismo, ¿verdad? Este acuerdo puede ser expreso o tácito. Eso se encuentra en el artículo 4 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Paraguayo, en virtud de la cual la prórroga puede ser expresa o tácita. Cuando es expresa, evidentemente, cuando
así convengan las partes, es muy obvio, ¿verdad? Y evidentemente es tácita cuando respecto del actor, ¿verdad? Por el hecho de haber entablado justamente la demanda respecto del demandado, por haberla contestado o dejado de hacerlo o puesto excepciones previas sin articular la declinatoria. Una vez prorrogada la competencia, queda definitivamente fijada para toda la distancia del proceso. Es decir, que una vez que la competencia ha sido declarada por un juez, en el sentido de que no se inhibió, no hubo una excusación ni una recusación sin causa, etcétera, etcétera, el que es competente justamente para dirigir el proceso, ¿verdad? O la cuestión que le fue planteada y que en razón ya sea del valor en cuanto a todo lo que se refiere al territorio que puede ser justamente convenido en este caso o directamente en forma tácita, nadie objetó dicho, entonces o por razón, por supuesto, estamos hablando de la materia, no me inhibo justamente por el hecho de que es civil y comercial, entonces tomo el caso porque reúne todos los requisitos para que yo pueda dirigir el proceso, ¿sí? ¿Ok? Bien. Habla de una conexidad. Conexidad, ¿a qué es lo que se refiere conexidad? Existe conexidad cuando existen casos sustancialmente diversos y tienen en común el título, objeto o, en este caso, ambos. Por ejemplo, el juicio ordinario posterior al ejecutivo, ¿verdad? Que debe justamente promoverse ante el mismo juez en que intervino en el Ejecutivo. Eso está en el artículo 471, justamente del Código Procesal Civil, que es, estamos hablando de un juicio posterior. Acuérdense que en el juicio ejecutivo no se estudia el origen de la causa, sino solamente acá se debate es el documento obligacional, ¿sí? Acá no, al juicio ejecutivo no le interesa qué ocurrió, cómo se originó o la causa, no. Simplemente acá se debate si realmente reúne todos los requisitos para que este documento obligacional puede ser ejecutable, ¿ok? Podemos hablar justamente también de lo que se refiere en la misma línea, el foro de atracción. ¿Por qué? Porque el foro de atracción se refiere justamente a aquellos que afectan a la universalidad del patrimonio. Por ejemplo, el artículo 733, ¿verdad?, del Código Procesal Civil habla de un foro de atracción de carácter pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que no hay un activo, sino pasivo. ¿Sí? Todo lo que va contra, vamos a decir, la sucesión, una convocatoria de acreedores, una quiebra, una disolución, estamos hablando de juicios de carácter universal. Entonces, todos aquellos juicios ejecutivos o que realmente yo quiera de alguna manera satisfacer mi crédito, entonces voy a tener que indiscutiblemente presentarme o que arrastre de alguna manera, por poner una palabra, ¿verdad?, a esos juicios de carácter universal, ¿verdad?, como la sucesión, la convocatoria de acreedores, la quiebra, inclusive, o la disolución, vamos a decir, de la comunidad conyugal, ¿sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o parece que está tan claro que evidentemente están muy calladitos. No, está clarísimo, profe. Hola, mi Catherine querida, ¿cómo estás? Qué lindo Todo bien, verte, profe. espectacular. Igualmente, profe. Me parece que Te hago una consulta, ¿sí? Hola. sí, te escucho. Te hago ¿Me una querés hacer consulta, una consulta? profe. La prórroga expresa, sí, ¿cómo se daría? O sea, La ¿en qué prueba momento? expresa, la prueba expresa se haría, vamos a decir, por hacer un contrato, en virtud de la cual, vamos a decir, en vez de, vamos a suponer que el cumplimiento de la obligación va a estar en Lambare, pero nuestro contrato, nosotros en una de las cláusulas, ¿verdad?, del contrato, en la cláusula 9 normalmente, ¿verdad?, ponemos que ante cualquier conflicto de intereses que pueda surgir entre Catherine y Guillermo del Mas, vamos a poner como,
vamos a decir, jueces y tribunales en la jurisdicción de asunción. Es decir, que yo sí o sí voy a litigar en asunción, ¿ok? Es la única forma que uno de alguna manera puede, vamos a decir, estas cuestiones que son de orden público, es una cuestión excepcional, porque, como sabrás, tanto todo lo que se refiere a plazos y las cuestiones de lo que se puede extender a lo que se refiere en cuanto al territorio, ¿verdad? Es improrrogable, ¿verdad? Eso te dice el artículo 3, pero lo único que te dice el artículo 4 justamente es esa posibilidad que te da de que vos puedas litigar en vez, por más que el cumplimiento de la obligación sea en asunción, pero si vos en tu contrato, estamos hablando de un contrato bien claro, lo más sencillo posible, en una de tus cláusulas dice que la jurisdicción, ¿verdad? Que ustedes, que vos y yo acordamos, va a ser asunción y no va a ser Lambaré. Por X motivo, o peor aún, ¿no? En vez de ir a Cacupé o lo que fuere, ¿verdad? Queremos que realmente nos tomen jueces de la ciudad de Asunción, ¿ok? Esa Señor, sería una de las situaciones en virtud de la cual uno puede prorrogar esa competencia territorial, pero lo demás no. Lo demás es, vamos a decir, absoluto. El valor, vamos a decir, todo lo que se refiere, el grado, el turno, eso vos no podés cambiar. Yo no puedo contigo, Catherine, decir, ah, no, sabes que vamos a arreglarnos de esta manera y vamos a debatir en el proceso con esta regla. No, no se puede. Por eso justamente hay una ley 1137/88, que es nuestro Código Procesal Civil, que son las reglas de juego para justamente debatir dentro de un proceso. Pero sí, esto sí podemos acordar, vamos, o en forma expresa, ¿verdad? Con el ejemplo que te acabo de mencionar, o tácita. Si vos no, de alguna manera, yo planteo, ¿verdad?, la demanda en Lambaré, y vos contestás la demanda directamente, pero si no que trae absolutamente nada. o sea, ya queda fijado ya ahí cuando contestar la demanda, Claro, ¿verdad? del momento ahí Vale. queda, mira Karina querida, una vez que la competencia queda fijada, ya es de alguna manera no puede cambiarse. Va a ser el juez Guillermo del Mar de la Ciudad de la Maré hasta el término. A no ser que me recuse con expresión de causa, se vaya a la Cámara, mientras tanto se vaya al juzgado de al lado, se sigue tramitando, ¿verdad? O realmente surja una circunstancia, ¿verdad?, al extremo, ¿verdad?, en virtud de lo cual yo me tendría que inhibir por ABX motivo, que tiene que ser muy al extremo porque normalmente los jueces muy difícilmente se inhiben por una circunstancia menor. Tiene que haber realmente, o al inicio, ¿verdad? Yo me puedo inhibir, vamos a suponer que Catherine, ¿verdad?, es mi hermana. Evidentemente, en el artículo 20 del Código Procesal Civil está una de las causales, en virtud de la cual es una de las causas, en virtud de la cual me tengo que inhibir de oficio. Si no me inhibo, de alguna manera estoy, vamos a decir, desarrollando el proceso con mi hermana, imagínense. O si tengo algún interés con una persona y evidentemente lo puedo aprobar, ¿verdad? Entonces, o sea mi acreedor y yo sea su deudor, ¿verdad? Todas esas causales están en el artículo 20 del Código Procesal Civil, ¿sí? ¿Ok? Genial. Vamos a llegar a eso, ¿sí? Pero me encantan verles las caras un poquitito porque esa es la idea también y esta interacción. Bien tu pregunta, brillante como siempre, Catherine, ¿verdad? En virtud de la cual justamente hay muchos profesionales que justamente confunden, ¿verdad?, que cuando plantear las excepciones de incompetencia, ¿sí? Y también les voy a enseñar, o mejor dicho, a proporcionar el conocimiento, cuál es el efecto de la declaración de incompetencia, que muchos jueces de alguna manera también se equivocan, por lo menos de mi punto de vista, y por supuesto le voy a dar una argumentación, pero voy a seguir, ¿sí? Bien, entonces el fuero de atracción es muy claro, ¿verdad? Eso es muy obvio. Es decir, que vamos a suponer que Catherine, ¿verdad?, le está demandando a X y X muere, evidentemente voy a ir a la sucesión,
¿verdad? Para tratar de satisfacer mi crédito, ¿de acuerdo? A qué clase de crédito tengo, voy a cobrar en cuanto a, ya sea, si es un crédito criptografario y somos una cantidad de acreedores, de acuerdo a la inscripción. Si te inscribiste en el número 10 y sobra algo, bueno, vas a cobrar en el número 10, ¿verdad? Pero si tenés tu crédito garantizado de alguna manera, con alguna garantía real, por ejemplo, hipotecario, ¿verdad? O prendario, evidentemente tenés un crédito privilegiado y vas a cobrar primero, así como también los títulos de las regulaciones de honorarios, créditos laborales, etcétera, 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 que está establecido en el Código Civil. ¿Ok? Me van siguiendo, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a las excusaciones o recusación, justamente, ¿verdad? Esto es muy sencillo, ¿verdad? Eso está en el artículo 19 del Código Procesal Civil y en el artículo 20 del mismo Código de Forma que acabo de mencionar, ¿verdad? Espero que tengan abiertos sus códigos, porque eso, como siempre digo, al iniciar la clase tienen que tener todos aquellos instrumentos que ya les mencioné en innumerables ocasiones, así que no les voy a volver a mencionar, porque realmente si tienen abierto, bueno, espero que lo tengan en beneficio de ustedes, ¿verdad? Que es lo importante, ¿sí? Es lo que siempre estamos hablando. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de excusación, ¿qué es lo que significa? Es justamente cuando una persona se aparta justamente de entender sobre una cuestión litigiosa, ¿sí? Es decir, que cuando yo me aparto, que vamos a decir, por cuestiones establecidas, como acabo de mencionar, disculpe la redundancia, en el artículo 20 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, por el tema del parentesco, ¿sí? Que es justamente, vamos a suponer que no puede liquidar mi cónyuge, por lo menos mi juzgado, ¿verdad? Si no, evidentemente, cuando llega a la casa va a ser muy difícil que le diga, pero me hace, Guillermo, por Dios, ¿cómo me vas a rechazar esa pretensión que he planteado? Algo muy loco lo que le estoy poniendo como ejemplo, pero también para que de alguna manera, tan burdo es para que se entienda, ¿sí? Entonces ahí yo inexcusablemente me tengo que excusar, ¿sí? Y cuando habla de una recusación, bueno, que ya es diferente, ¿verdad? Es decir, que la recusación puede ser con causa y puede ser sin causa, ¿sí? Cuando es con expresión de causa es cuando justamente yo alego, puedo alegar que el juez Guillermo del MAS tiene algún interés o ha quebrado su imparcialidad a realizar algún acto procesal, entonces evidentemente pasa al juzgado que le sigue de orden de turno, ¿sí? Y la recusación sin causa, ¿verdad? Se refiere justamente cuando uno le quita al juez tiene una suerte de historia, ¿sí? Vamos a suponer que yo ya le conozco a Guillermo del MAS, es muy religioso, lo que fuere, etcétera, etcétera, o tiene su ideología, una forma de pensar, como muchos profesionales hablan, tiene su posición o su criterio, que eso no existe, ¿verdad? No existen criterios ni posiciones. Sí, el Código Procesal Civil tiene reglas, son reglas de juego. Ahora, cuando uno va a resolver una cuestión que se le plantea, ahí sí, al ir al Código Civil, en virtud de la cual no tiene definición ni concepto, y es un abanico de cosas, bueno, ahí entraría ya una suerte de ponderación jurídica. Y ahí sí, no sé si decir, esa es la posición de Guillermo del MAS. No, esa es la argumentación en virtud de la cual, de acuerdo a lo alegado y a lo probado, ha resuelto la cuestión. ¿Ok? Es distinto. Porque siempre uno dice, ah, no, ese juez tiene una posición, su criterio no es tal cosa. Entonces, una de las herramientas que tiene el profesional, si por ahí ya conoce o que no le da una medida cautelar, por ejemplo, en su momento cuando abordemos el derecho procesal civil 2, entonces ya le recusa sin causa, que es justamente en la primera presentación, para la parte actora en su primera presentación y para la parte demandada al contestar la demanda o a oponer excepciones o en su primera también presentación, porque si no, luego ya va a ser extemporánea, ¿ok? ¿Sí? Las causas de excusación justamente
se encuentra en el artículo 20, ¿verdad? Son muy claras, ¿verdad? No sé si hace falta, yo, bueno, de alguna manera, como estoy todos los días en esto, sí le puedo decir de memoria, pero creo que si no sé cuál de los incisos no entienden y lo podemos abordar. ¿Sí? Está muy claro, ¿verdad? Profe, A ver, sí, sí, Esteban, escucho. profe, yo tengo una Sí, duda. sí, Estaba leyendo acá el artículo sobre la sí, recusación sin expresión sí, y habla de jueces de primera instancia, tribunales de sí, apelación y Corte Suprema. claro. En los jueces de paz, podría, ¿se incluye ella también en esto o Claro, cómo no, se procede en ese lógico, caso? claro, lógico, sí, sí. No solamente toda clase de magistrado, imagina, no habría ninguna diferencia. Acordate Claro, que, solo como que, cómo acordate, especifica Esteban, acá la competencia, ¿no? claro, justamente la competencia se fija en virtud de lo que habíamos hablado al principio, mi querido Esteban, ¿verdad? En cuanto al valor, ¿verdad? El territorio lo único que puede ser prorrogado. En cuanto al turno, ¿sí? En cuanto a la materia, ¿se entiende? Cuando vos hablas de un juzgado de paz, ¿en qué razón estás hablando en cuanto a la competencia? Por ejemplo, yo tramito mucho civil y comercial, juzgado de paz en lo civil y Perfecto. comercial. Y bueno, ¿y qué presentás en el juzgado de paz? Y ¿Cuáles son son juicios de lo que serían ejecución de sentencia, lo que yo llevo, de, ¿verdad? cuál sería su cuantía? Eh, entre los al máximo 25 millones 2.000. Cuidado, cuidado. Acuérdate que justamente en el Código de Organización Judicial están justamente las cuantías. Para un juzgado de primera instancia son 300 jornales. Si son menores de 300 jornales, ahí va el juzgado de paz. Es decir, que si tu Claro, juicio, por eso pero, digo máximo, como máximo eso, sí, claro, pero hoy ya juzgado es de un paz. poquito, ya 25 ya no es, ya 20, hoy vamos a decir, está 84.300. Y 84.300, Sí. a ver, Catherine, haceme rápido por 300, ¿cuánto es? Vamos a jugar un poquitito con el tema de la cuantía y respondiendo justamente a la pregunta de nuestro querido y futuro colega Esteban Nicolás Aracho. 84.300 por 300, ¿verdad? 25 millones 25, 290.000. 200. Perfecto. Bueno, muy bien. Es Por decir, eso, menor a eso es jugado de paz. ¿Sí? 3 millones, sí, 4 millones, 5 millones. ¿Sí? También sí, no solamente es para ejecutar, mi querido Esteban, podemos hacer un juicio de preparación de juicio ejecutivo, ¿verdad? Y todas aquellas cuestiones justamente que también con la nueva ley, que vos me imagino que ya lo conoces, la 6059, que habla de que le da mayores competencias a los juzgados de paz y le quita un poquito, ¿verdad? De ciertas cuestiones que ya el juez de primera instancia ya no va a entender, justamente están siempre tratando de ver la manera de cómo bajar la morosidad judicial. Pero yo creo que pasa por otro lado, pero yo creo que podríamos hablar en otro momento sobre eso, ¿verdad? Porque es un poco complejo y no solamente es darle más trabajo a otro y quitarle a otro, no, hay que hablar de infraestructura, hay que hablar de recursos humanos, hay que hablar vamos a decir, de elementos en virtud de la cual que vos, em, tomándote a vos, Esteban, como un magistrado, que tengas todas aquellas herramientas para que realmente puedas cumplir, ¿verdad?, con los plazos y dictar las resoluciones, vamos a decir, en tiempo. Ahora, si tenés dos dactilógrafos en una secretaría y uno en otra, y tener un oficial, Dios mío, y tener casi 12.000 causas vos sabes perfectamente que en un juzgado de paz estamos hablando de 2.000, 3.000, millones son, porque como son montos chicos, ¿verdad? Se llena. Imagínate con un dactilógrafo solo, ¿qué vas a hacer? Ni aunque esté, y yo te digo porque para estuve al día en un momento dado para mi juzgadora, que tuve que levantar, ¿verdad? Yo soy un juzgado de primera instancia en lo civil y comercial, ¿verdad?
pero tuve que trabajar 24/7 de verdad, sábado y domingo, ¿verdad? Y al fin y al cabo entras en una suerte de morosidad porque para mantener eso es muy difícil. Tienes que tener toda la infraestructura, tienes que tener recursos mínimos, tienes que tener relatores, ¿verdad? Capacitados ya, ¿eh? Porque lo que normalmente pasa, le capacitas y después le lleva a algún miembro del tribunal, etcétera, etcétera. Son cuestiones, vamos a decir, que normalmente uno dice, bueno, quítame mi resolución, pero es muy fácil decir, quítame mi resolución, somos seres humanos, no somos robots, ¿verdad? Y de repente cuando no tenés los elementos o las herramientas para que realmente funcione esto y dictar las cuestiones que uno se le plantea en tiempo y forma, no es tan sencillo, ¿verdad? Pero realmente es un tema para hablarlo. Acá no vamos a extender hasta fácilmente y además es apasionante y tengo varias propuestas, ¿verdad? Pero de repente hay veces que a uno les conviene o no. Imagínate que la ciudad de Lambaré todavía no tiene su propio poder judicial, ¿eh? Y estamos hablando de casi de la misma cantidad de ciudadanos que en Asunción. Y los juzgados en lo civil y comercial en la Asunción pasan los 20 juzgados. Y en Lambaré somos 2. ¿Entendés, Esteban? Un poco complejo. Igual cumplimos, ¿eh? Porque puedes averiguar cómo va el juzgado mío, por lo menos. No me quiero hacer autobombo porque me parece petulante y soberbio. Como realmente, y si puedo hablar por mi colega, Joel Melgarejo, muy, muy buen magistrado, en virtud de la cual también se desarrolla muy bien en su juzgado, ¿verdad? Así que pueden ustedes ver cómo eso funciona, ¿verdad? Pero un tema bastante vamos a decir, importante y que da para debate, por ejemplo, plantearlo en el foro, mi querido Esteban. Brillante, excelente tu participación como siempre. Muy bien. Seguimos entonces, ¿verdad? Entonces ya hablamos, ¿verdad? En cuanto a lo que se refiere cuando el trámite y oportunidad de la recusación sin expresión de causa, ¿verdad? Se encuentra en el artículo 25, ¿verdad? En virtud de la cual justamente está todo el desarrollo en cuanto cuando es ante un juez de primera instancia y también cuando se refiere a jueces que forman parte de un tribunal, ¿sí? Las causas de recusación también son las mismas, establecidas en el artículo 20, ¿verdad? Que ya tienen, me imagino, ahí en sus computadoras, ya sea en forma material o hayan bajado de la web, ¿verdad? En virtud de la cual están justamente todas esas causales, ¿verdad? Hay uno que habla de decoro, de delicadeza. Si bien eso es muy debatido y también muy discutido, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que se refiere a decoro y delicadeza? Es decir, es una forma, la pregunta vendría, ¿es una forma que el juez se quiera inhibir del caso y simplemente aleo decoro y delicadeza? ¿Qué podemos entender por eso? Ahora, por el hecho de que justamente, no sé, lo conozco a Esteban, pero no es mi amigo, que es justamente una de las causales de excusación, pero no es mi amigo, pero lo quiero, y tenemos un trato frecuente, pero tampoco se puede tomar como un trato frecuente de carácter familiar para que yo pueda decir que él siempre viene a mi casa y me tenga que inhibir, ¿verdad? Es decir, excusarme, ¿verdad? Ese articulado donde me inhibo o me separo de la causa por decoro y delicadeza. Un tema bastante, de alguna manera, eh, si se quiere decir, hasta especulativa, por el hecho de que es una forma también o de sacarme la causa de mis manos, cuando las papas queman, como se suele decir, ¿sí? Porque el juez justamente está para ello, para aplicar la ley. Es decir, no porque las papas queman uno se inhibe. Es más, hay un proyecto muy interesante que justamente hace rato está tratando de incluirlo, solamente que yo creo en su momento se le va a incluir una vez que todos los operadores, ya sea magistrados, gremios, etcétera, etcétera, se pongan de acuerdo, ¿verdad? Y se pula, que es la ley antichicana, creo que planteado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Joaquín
Martínez Simón, ¿verdad? Que fue presidente de la Corte, ¿verdad? Es algo muy interesante, pero no solamente lo civil, más bien en lo penal, porque a través de ello, en lo penal, vamos a eliminar justamente esas prescripciones y, por supuesto, la idea es evitar la impunidad. Imagínense, ¿verdad? Ante incidentes, recursos, acción de inconstitucionalidad, ¿cuánto tiempo? Y luego prescribe. Y Esteban queda impune. Ahí ya entraríamos en filosofía del derecho, que también Esteban es mi alumno, ¿verdad? ¿Es justo o no es justo? Eso no estamos para decir si es justo o no es justo. La ley es la ley. Dura lex el lex, es decir, que se aplica la ley y punto. Es decir, que ante tantas, como se suele decir, chicanas, porque chicanas de alguna manera es un término, vamos a decir, coloquial, ¿verdad? No es un término jurídico, simplemente podemos hablar en forma en técnica, son obstáculos o herramientas procesales que utiliza, no quiero decir de mala fe, porque son herramientas que le provee los códigos de procedimientos pertinentes. Y yo como defensor lo puedo utilizar perfectamente. No estoy diciendo nada ilegal. Ahora, el tema es que se dicte en tiempos razonables para que esto, por ejemplo, no prescriba, por ejemplo, y se deje casos, vamos a decir, de gran importancia impunes, que ustedes perfectamente lo pueden analizar, ¿sí? Y conocerán casos emblemáticos en virtud de la cual, ¿verdad? Algunos inclusive nunca llegaron ni a una preliminar y llegaron, creo que aquellos que manejan cuestiones penales no es mi campo, también no quiero aventurarme en ello, ¿verdad? Pues yo siempre digo que uno tiene que hablar sobre aquello que conoce, ¿verdad? Pero sí tengo un conocimiento general, ¿verdad? A través de las especializaciones, etcétera, etcétera. Entonces también he tocado y también he abordado la parte penal. Pues imagínense, busquen a un caso emblemático, pongan en Google que duró 18 años y nunca llegó a una preliminar y luego prescribió. Imaginen, ya saben de quién hablo, ¿verdad? Pero pueden buscar y le dejo como tarea, ¿verdad? Imagínense, 18 años. Es muchísimo. O hay algunos que van, apelan, baja, nuevamente incidentan. Ese incidente se apela, va, se plantea acción de inconstitucionalidad. Hay que ver si se rechaza in limine, ¿verdad? O está ahí para estudio. Hay plazos. Ahora, se cumplen esos plazos, esa es otra realidad. Es lo que le acabo de decir. No es tan sencillo. A mí me pueden poner, sí, Guillermo, sacame la providencia en 3 días. 3 días. Digo, ser, Dios mío, más de 24/7 ya no se puede. Es decir, que es imposible. Es decir, una utopía. Hoy, acuérdense que nuestra ley 1137 del 88, en virtud de la cual todavía, en esa época se podía justamente bordar los expedientes. Hoy el volumen de procesos o litigios o juicios, como quieran llamarle, es sublime. Cada juzgado tiene entre 6.000 a 7.000. Y eso también es una otra cuestión que podemos debatir pero largamente, ¿verdad? Del por qué realmente el profesional no toma otras alternativas, como la mediación, la conciliación, el arbitraje, entre otros elementos, y no solamente litigar y despertar el aparato jurisdiccional. Algunos lo hacen para, vamos a decir, todos tenemos el derecho a la defensa en juicio. Artículo 16 de la Constitución Nacional. Todos. Entonces, nadie, y además se presume la inocencia. Es decir, que del momento que usted no me pruebe y yo soy culpable, soy inocente, señor. Y señorita Catherine. Creo que señorita todavía, o ya señora Catherine. Señorita, bueno. Bueno, seguimos. Algo que no le quedó claro sobre esto, me encanta que participen. Esto es lo que yo quiero, esta interacción en virtud de la cual justamente lo que hace es que a través de esto, ¿verdad? Uno puede debatir, ¿verdad? Porque si no, no hay debate, ¿sí?
Bien, también hay unas cuestiones de competencia, ¿verdad? La declinatoria y la inhibitoria. Acá hay una pequeña diferencia, ¿sí? Eso también se encuentra justamente en el Código Procesal Civil. Hay dos vías, la declinatoria y la inhibitoria. La declinatoria, ¿verdad?, debe promoverse como una suerte de excepción, ¿sí?, previa ante el mismo juez que comenzó a conocer la causa, ¿verdad?, justamente pidiéndole que se excuse, en virtud de lo cual, ¿verdad?, es lo que llamamos la excepción de incompetencia. Es decir, voy a oponer una excepción de incompetencia que se encuentra en el artículo 224, si mal no recuerdo, del Código Procesal Civil, ¿sí? Me van siguiendo, ¿verdad? Tienen sus códigos abiertos. Bien, brillante. Seguimos entonces. Ahora, la inhibitoria, atiendan bien cuál es la diferencia. La inhibitoria debe promoverse ante el juez, cuidado, ante el juez que usted cree que es competente en cuanto a la cuestión que quiere debatirla. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces le va a pedir a ese juez, ¿verdad?, que se dirija al otro que cree no serlo, ¿verdad?, para que se declare el otro juez incompetente, ¿verdad?, y él tome el caso. A ver si me hice entender, ¿sí? Lo que en palabras más, palabras menos. Es decir, yo voy a plantear la inhibitoria, vamos a suponer, la causa está ante el juez Esteban Nicolás Saracho. Pero yo creo, antes de contestar la demanda, ¿verdad?, antes de contestar, pues si ya contesto la demanda, yo voy a poner, evidentemente no voy a contestar la demanda, voy a poner una sección de previo especial pronunciamiento de una sección de incompetencia, ¿sí? Inclusive puedo, porque no va a tener sentido que desarrollemos todo, ¿verdad?, y lo hago en forma general. Hago previo especial pronunciamiento de conformidad al artículo 224 del Código Procesal Civil, ¿ok? Bien claro, ¿sí? Mientras que la inhibitoria yo voy a plantear ante la jueza Catherine, ¿verdad? Porque yo creo que el juez Esteban Nicolás no es el competente. Entonces la jueza Catherine lo que va a hacer es, le va a enviar y le va a hacer conocer justamente al magistrado Esteban Nicolás Saracho Bernal que se ha planteado una inhibitoria. Entonces se suspende ahí hasta que evidentemente se resuelva quién lo que va a ser competente y quién va a entender en la causa. ¿Se entiende la diferencia entre declinatoria e inhibitoria? De Bien, lujo. perfecto, gracias Esteban, muy amable, de lujo, no sé si tan de lujo, ¿verdad? Pero intentamos hacerlo, pero gracias por las flores, mi querido Esteban. Bueno, Ale, profe. seguimos, seguimos. Acuérdense, no, si planteé la declinatoria, ya no puedo plantear la inhibitoria. Y si planteé la inhibitoria, ya no puedo plantear la declinatoria. Cuidado con eso. Es decir, tener una u otra. Porque hay abogados que entienden, no me salió la declinatoria. Bueno, voy a hacer ahora la inhibitoria. Una locura. Y confunden, pero confunden cosas que es, como yo siempre digo, es lógica. No lógica pura, porque eso creo que ya se superó, ¿verdad? Porque antes Savini decía que el derecho es lógica pura. Y realmente lógica pura al extremo, ¿verdad?, o absoluto, no hay tal cosa, ¿verdad? Sí es lógica el derecho, pero no al extremo. Simplemente un poquito de leer, ¿verdad? Y sacar esos conceptos. Por eso, cuando iniciamos esta cátedra, quiero que tengan bien, pero bien definidas esas palabras que son, vamos a decir, no solamente importantes, definitivas, porque realmente ahí ustedes van a poder diferenciar, ¿verdad?, cuestiones como plantear o cómo contestar, vamos a decir, pretensiones. Porque si no saben qué es una acción y qué es una pretensión y confunden acción con pretensión o demanda con acción, bueno, ahí ya estamos en un problema gravísimo, gravísimo. Y les pongo, a ver, no quiero poner la mano en el fuego porque a mí me quemo, ¿verdad? Pero
Vamos a suponer que les digo que con 21 años en el Poder Judicial, empezando abajo, con más de 11 o casi 12 años de actuario judicial, miren, señora, que he visto cosas que realmente no hay caso. Realmente, cómo uno puede leer o plantear de esa forma. Porque al fin y al cabo son ustedes, como profesionales, los que de alguna manera, como yo siempre digo, cada uno es su propia tarjeta de presentación. ¿Qué yo voy a pensar de Esteban si me plantea primero la declinatoria y luego la inhibitoria? ¿Se entiende? El día de mañana no solamente ya no va a tener un respeto, sino que ya no va a ser eso lo que estoy tratando yo de conseguir con ustedes, que sean diferentes a los demás desde el punto de vista en cuanto a competencia. No solamente, no solamente como, ya sea del lugar que le toque, sean competentes desde el punto de vista procedimental, sean competentes también del punto de vista, vamos a decir, en cuanto a actualizarse permanentemente en cuanto a la jurisprudencia de nuestros tribunales. También vamos a decir el punto de vista de los valores. Por eso siempre, al final, siempre terminamos con alguna frase o lo que fuere, o inclusive nos vamos un poquito vamos a decir, de nuestra cátedra para hacer ciertos análisis, ¿verdad? Como hicimos, vamos a decir, hace un momento, ¿verdad? Este trámite, vamos a decir, en cuanto a la vía que uno, vamos a decir, obtenga en cuanto a la inhibitoria, se encuentra en el artículo 10 del Código Procesal Civil, tanto el trámite como su definición. ¿Ok? No hace falta leerlo porque me parece más que claro, ¿verdad? Entonces es una pérdida de tiempo. ¿Ok? Ahora bien, hay un tema que justamente le quería mencionar, ¿verdad? Cuando se declara incompetente uno y esto queda firme y ejecutoriado, es muy importante que sepan esto. ¿Qué pasa con ese expediente que se pagó la tasa, se agregó todas las documentales, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué vos crees que pasa, mi querido Esteban? ¿Cuál sería el efecto de declararse un juez incompetente en una causa que se le plantea, ¿verdad? ¿Cuál sería el efecto de esta incompetencia? Y debería pasar al juzgado que le corresponde, con un juez que tenga Ahí la está. competencia Por suerte para sos llevar alumno, a... por suerte sos alumno todavía de Esteban. Ahí está. Es el gran Mm. problema. Yo creo que a través de nuestra práctica forense, normalmente, vamos a decir, se declaraba a alguien incompetente y se remitía, y en el segundo punto, y remítase al juzgado que corresponda. No. Uno cuando se declara incompetente, mi querido Esteban Nicolás, futuro colega, ¿verdad? Justamente se archiva. Lee el artículo 7 del Código Procesal Civil. Es el tema. Hay que leerlo en forma, en concordancia con los efectos que tiene justamente la declaración de incompetencia que se haya planteado. Dice, ocurra ante el juzgado que corresponda, dice. Entonces, si yo tengo que ocurrir ante el juzgado que corresponda, mi segundo punto del resuelve, cuando yo me declaro incompetente, sería ordenas el archivo de dicha causa. Y vos, mi querido Esteban, vas a tener que, no sé cómo le vas a explicar a tu cliente que planteaste ante un juez que no correspondía. Y va a tener que plantear ante el juez que, o ya sea por razón de materia, turno, razón de, vamos a decir, monto, territorio, eh, en cuanto a vamos a decir, al grado, etcétera, 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 no sé cómo le vas a explicar a tu cliente que su causa se archivó. Pero no es que se archivó en cuanto a la acción, mi querido Esteban, sino que vas a plantear ante el juez que realmente corresponda. Pero todo el tiempo que perdiste, y además, acuérdate que la contraparte te va a regular. Por eso es muy importante leer los elementos que el día de mañana, vamos a decir, el
el cliente en este caso se acerca y qué es lo que los elementos que le ofrece. Porque acuérdense que ustedes para realmente tener éxito en una demanda que van a presentar ante un juzgado, tienen que justamente analizar todos estos elementos del inicio cero. ¿Quién es competente? ¿Cuáles son los elementos que tengo yo para alegar y qué es lo que puedo probar? Pues acuérdense que la sentencia es producto de lo alegado y probado. Así de sencillo. Es decir, ese adagio tan trillado y añejo que dice secundum allegatat et probata. Es decir, la sentencia es consecuencia de lo alegado y lo probado. Sencillo. Profesor, ¿puede Sí, escucharme? sí, Domingo soy. claro. Sí, sí, te escucho, lógico. Siguiendo la historia de que este expediente fue entregado al juzgado incorrecto y luego enviado a Sí, archivo, el eso desarrollo se de eso explica. sería que se haría un oficio para archivo y llevar ese expediente al juzgado correcto. A ver, no te estoy mirando. ¿Con quién estoy hablando? Domingo, Domingo. Bueno, Domingo, a ver, te explico. Normalmente en la práctica forense, mi querido, lo que hacen, ¿verdad? O lo que hacíamos, porque me incluyo también en su momento, ¿verdad? Yo no era todavía juez, era actuario, por, por creer que por un principio de economía procesal, ¿verdad? Imagínate, pagaste ya la tasa, agregaste todos los documentos, etcétera, 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 y vos archivas. Entonces, normalmente, para de alguna manera ayudar, ¿verdad? Uno, de alguna manera, remítase ante el juez que corresponda, decía el segundo punto. Entonces así por lo menos no se te iba, vamos a decir, todo lo que planteaste, vamos a decir, tasa, documentos, etcétera, etcétera. Pero realmente el efecto de la incompetencia, mi querido Domingo, es el archivo. Si yo me declaré incompetente, yo no soy el juez el que tiene que, vamos a decir, entender en la cuestión que vos lo planteaste en forma incorrecta, siempre y cuando haya quedado firme y ejecutoriado. Eso, el segundo punto debería ser archivar. Pero no por ello, mi querido Domingo, no es que vos perdés, vamos a decir, el derecho a poder accionar. Simplemente que, justamente, de conformidad al artículo 7, ¿verdad? Del Código Procesal Civil, vos vas a tener que recurrir ante el juez que corresponda. Pero yo, como yo no soy, yo archivo. No es que hoy le voy a remitir al juez que le corresponde. No, yo me declaro incompetente, ¿verdad? Segundo punto, digo, archívese. No se apeló o se apeló y se me confirma que hay firme ejecutoriado. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, ya es irrecurrible, ya no hay más nada que hacer. Entonces, mi querido Domingo, la causa que planteaste ante mí, que era en forma incorrecta, ante el juez de primera instancia, de lo civil y comercial, de la circunscripción central de la ciudad de Lamberé, juez Guillermo del Mas, ¿verdad? Se archiva. Y realmente el competente era en Asunción, que tuviste que haber planteado ante el juez de primera instancia del 13º turno, Esteban Nicolás Aracho Bernal. Así de sencillo, mi querido Domingo. Preguntarle a quien quiera, ¿verdad? Normalmente uno, en el segundo punto, los jueces ponen remítase al juzgado que corresponde. Justamente porque algunos podemos debatir eso, el famoso principio de economía procesal, pero el principio de economía procesal creo que es otra cosa que en su momento vamos a abordar, ¿verdad? Pero el efecto, vuelvo a reiterar, en forma contundente, le digo que cuando uno se declara incompetente, esto se tiene que archivar. De repente podemos, como seres humanos, podemos equivocarnos y ponemos en el segundo punto por los famosos proyectos que uno de repente va acumulando a través de la práctica forense, remítase ante el juzgado correspondiente. ¿Se entendió, Domingo? ¿O alguna aclaración que quieras más? no, me quedó más o menos claro. La pregunta que hice nomás se basaba en el hecho de que en el ejercicio que estoy haciendo ahora yo, en el Sí, Palacio, varias sí, veces nos llegaron oficios para archivo y quería sí. entender teóricamente este oficio. El efecto de la incompetencia, mi querido, y mira por favor,
El artículo 7, mi querido Domingo, es el archivo. Es decir, yo me declaro incompetente siempre y cuando esté firme y ejecutado, eso se archiva. Porque si no estaríamos hablando como una suerte de acumulación de acciones. Imagínate, yo voy a remitir al juzgado que corresponda. Quiero decir, más o menos estoy diciendo, no, ¿sabes que te equivocaste, Catherine? Perdón, Domingo. Tenés que ir ante Esteban Nicolás Aracho. No, puedo decir inclusive, pero el segundo punto tiene que ser archivo. Entonces, vaya y entable ante el juez que corresponda. Entiendo. Gracias. Siempre y cuando, vuelvo a reiterar, mi querido Domingo, que firme ejecutoriado, usted no lo haya apelado, etcétera, etcétera. Y, ¿verdad? Estamos hablando no de un expediente, vamos a decir, puntual. Pero te voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Algo bien burdo, ¿verdad? Usted me plantea vamos a decir, una demanda de niñez y adolescencia. Yo, por supuesto, me voy a inhibir, ¿verdad? Directamente. Es decir, perdón, no es que me voy a declarar incompetente, como si yo soy civil y comercial. Por la razón de la materia, usted planteó en forma totalmente incorrecta. ¿Verdad, Domingo? Sí. Te pongo otro ejemplo, un poquito más burdo. Vamos a suponer que tu contrato, vamos a decir, una de las cláusulas, dice, y vos demandás por cumplimiento de contrato, y en la cláusula 9 dice que ante todo conflicto de intereses que surja entre Domingo y Guillermo del Mas, será sometido a la jurisdicción de Asunción. Y vos planteás tu demanda ante el juez Guillermo del Mas, ¿verdad? De la ciudad de Lambaré, circunscripción central. Claro, Y la viene, localización está mal. espera un ratito, Domingo. Y viene Esteban y me va a plantear una sección de incompetencia, alegando justamente que en la cláusula 9 de nuestro contrato, que justamente nosotros firmamos, porque lo único que puede ser prorrogable justamente es la cuestión territorial, ¿verdad? Yo le voy a hacer lugar a la incompetencia. ¿Y qué es lo que me queda, Domingo? Archivar. Y entonces vas a tener que nuevamente, ¿verdad?, plantear ante el juez que corresponda. Eso te dice el artículo 7. Y vas a tener que presentar todo de nuevo ante el juez de asunción que te toque. Entiendo. ¿Se entiende? Domingo. Sí, sí. Pues, si querés, seguimos. No hay ningún problema, porque a mí me encanta eso. No. Más o menos ya estoy entendiendo esta parte. Quería Sí. nomás una explicación teórica de este oficio que tengo. ¿Qué no te cierra, Domingo? Porque viste que decís más o menos. ¿Qué es ese más o menos para que sea realmente entiendo? ¿Qué no te Sí, cierra? el Sí. tema es que este oficio, nosotros de cierta secretaría del Palacio tenemos que Sí. hacer, donde Sí. dice solicitar se remita el expediente al juzgado. Claro, vos remitís, vos decís, me declaro incompetente y remito, vamos a decir, el expediente, o mejor dicho, me declaro incompetente y no es el oficio, sino que el expediente es lo que vas a remitir. Porque el oficio, no sé a qué es lo que te está refiriendo en cuanto a oficio, que yo le voy a comunicar, acuérdate, estamos hablando de incompetencia. Es diferente, Domingo, cuando hablamos de cuestiones de inhibitoria y declinatoria. Si yo en la inhibitoria, porque yo creo que estás confundiendo ahí las cuestiones, porque creo que te quedaste en inhibitoria. Vamos a suponer que si te refería a eso, voy a ir hacia atrás. Plantea la inhibitoria. ¿En qué consiste la inhibitoria? Donde promuevo, vamos a decir, la demanda ante el juez que yo creo que es competente, que él entienda, ¿verdad? Todavía no sabe Esteban, ¿verdad?, que él está dirigiendo la causa, ¿verdad? Eso le comunica a Esteban, ¿verdad? Y si el trámite se encuentra en el artículo 10, vamos a suponer que se hace la inhibitoria, ¿verdad? Y efectivamente el juez, la jueza Catherine Tiede Benítez es la competente, ¿verdad? Se apela, ¿verdad? Se recurre, se va al tribunal. Espera, escúchame, Domingo, déjame terminar. Se confirma. Ahí yo le envío un oficio a Esteban, pues yo hace rato ya le comuniqué a Esteban que hay una inhibitoria para que se suspenda el proceso, porque si no, es una locura.
Entonces, ya cuando si yo opto por la inhibitoria, entonces se suspende el proceso, tanto la cuestión que está planteada ante el juez Esteban Nicolás Aracho, hasta que se resuelva la cuestión de competencia. ¿Ok? Ahí me va siguiendo. Entonces, vamos a suponer que se hace todo el trámite de la inhibitoria. Yo utilizo solamente una de las vías. Acuérdate, no puedo usar la declinatoria y la inhibitoria. Utilizo la inhibitoria. Muy bien. Entonces, sale, en virtud de la cual, donde se hace el trámite, vuelvo a reiterar, artículo 10, ¿verdad? Del Código Procesal Civil, ¿verdad? Se corre el traslado a la fiscalía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se hace una suerte de cuadernillo, ¿verdad? Pero la cuestión que se encuentra en el juzgado del juez, ¿verdad? De primera instancia, Esteban Nicolás Aracho Bernal, se suspende hasta que, evidentemente, alguien se declare competente. ¿Qué quiere decir? Justamente que pueda entender en la causa. ¿Sí? ¿Ok? Una vez que salga esa resolución domingo, vamos a suponer que uno apelás, porque te diste cuenta que te mandaste, pero vamos, como se suele decir, en forma soez, planteaste en forma incorrecta. Mejor no voy a utilizar un vocabulario soez porque esto se está grabando, así que mejor más. Planteaste en forma incorrecta, ¿sí? Entonces, cuando queda firme ejecutoria, entonces lo que va a hacer la jueza Catherine Thiede, le va a librar un oficio a Esteban diciéndole, ¿sabe qué, Esteban? Envíame el expediente porque realmente yo soy competente. ¿Es el oficio que te referís, mi querido Domingo? Sí, ese creo que ese mismo. Bueno, entonces, pero ahí estamos hablando de otra cosa, mi querido. Por eso no quiero que confundas. Ahí estamos hablando de cómo, vamos a decir, uno puede excusarse, ¿verdad? O cómo uno puede, de alguna manera, atacar la competencia de un magistrado para que entienda o no en una cuestión, que puede ser a través de la declinatoria o la inhibitoria. La declinatoria, de lo que estamos hablando, por eso mi querido Domingo, es justamente oponer una excepción de incompetencia como previo especial posicional, pero ante el juez que tiene la causa, de conformidad al artículo 224 del Código Procesal Civil. Y vuelvo a reiterar, mientras que la inhibitoria voy a promover ante el juez que yo creo que es competente y ese le va a comunicar mientras tanto al otro juez para que suspenda hasta que se resuelva quién realmente es lo que va a entender la cuestión. ¿Se entiende? Y ahí en el caso que yo tome la inhibitoria le voy a librar un oficio. Pero lo que le está diciendo a Esteban, ¿verdad? Era el efecto de la incompetencia, ya sea declinatoria o inhibitoria, como te darás cuenta en este caso. Si tomo la inhibitoria es totalmente diferente el trámite, ¿verdad? Pero si yo, vamos a decir, promuevo una demanda y el otro me opone una excepción de incompetencia y yo me declaro incompetente, justamente en el contrato, en la cláusula 9, dice que ante todo conflicto de intereses será sometido a la jurisdicción de asunción, bien claro, sí, muy obvio, ¿verdad? Y vos no leíste, no sé por qué, ¿verdad? Y evidentemente el otro te va a poner una decisión de incompetencia y el efecto es el archivo. Por eso no confundas, mi querido Domingo. Son cuestiones totalmente diferentes, ¿sí? Es más, se puede suscitar que ante la inhibitoria, y acá paso a la contienda, que le libro el oficio a Esteban y le digo, tráeme el expediente porque yo soy competente, le dice la jueza Catherine. Y Esteban le dice, no, yo soy competente. Entonces, ¿qué es lo que se origina ahí? Una contienda de competencia, vamos a decir, ¿cómo se llama? Positiva. Cuando las dos personas creen que son competentes. O se puede originar una contienda negativa, cuando, vamos a decir, los dos magistrados creen que ninguno es competente justamente para, vamos a decir, analizar la cuestión planteada. Pues hay una contienda de competencia positiva y negativa. La positiva es cuando los dos creemos que somos,
vamos a decir, competente. Vamos a poner, yo le libro el oficio a Esteban. Esteban, envíame, pues yo soy acá el competente. Y Esteban me dice, no, realmente yo creo que se planteó mal allá en la inhibitoria, se hizo, no sé, algo, hubo una trampilla, o lo que fuere, no sé, qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces usted hace una contienda. O peor aún, vamos a hacer entre magistrado y magistrado, ¿verdad? Donde yo creo que no soy competente, le envío a mi colega y mi colega me dice, no, espera un ratito, vos sos el competente el que tiene que realmente, vamos a decir, resolver la cuestión planteada ante tu juzgado. Entonces, lo que vas a hacer es una contienda de competencia, pero tu contienda de competencia va a ser una contienda de competencia negativa, porque tanto yo entiendo que no soy competente y también Esteban dice que no. Entonces, ¿quién es lo que va a resolver la contienda de competencia? ¿Quién va a resolver? La La corte. Corte Suprema de Justicia. Que ya habíamos hablado, ¿se acuerdan que esto ya habíamos hablado la clase pasada? Que la misma cuestión de la jurisdicción. Eso está en el artículo 28 del Código de Organización Judicial. La Corte Suprema de Justicia en su inciso E, si no me equivoco. ¿Verdad? Que uno justamente de sus deberes y atribuciones es resolver las cuestiones de contiendas de competencia, ya sea positiva o negativa. Vuelvo a retirar. Positiva, cuando los dos magistrados creen que son competentes. Y negativa, cuando ninguno de los magistrados creen, ni Esteban ni Catherine dicen, no, yo no soy competente. Ninguno de los quieren agarrar el caso. Por A de X motivo, ¿verdad? No sé. Por razones evidentemente técnicas estamos hablando. Yo ya sé por qué se ríe Esteban, ya me imagino, ¿verdad? Ese ya es otro tema, ¿verdad? Ya que vos estás en la práctica forense, ya habrás visto algunas cosas, ¿verdad? Donde cuando las papas queman, ¿verdad? Entonces, uno de repente, como se suele decir, la famosa pelota tatá, ¿verdad? Bueno, yo no, vos lo dijiste, Esteban, vos podés interpretar como vos creas pertinente, ¿verdad? En fin, señores, ¿tienen alguna pregunta? Bien, Domingo, muy bien tu participación también. Excelente tu pregunta para aclarar y justamente hacer este debate e interacción, que es lo que yo trato de plantearle, porque a través de ello es cómo crecemos en forma intelectual. Sí, Esteban, te escucho. Quería preguntar algo. Sí, mencionaste que el expediente debería en este caso archivarse, ¿verdad? En el artículo 7 habla de que el juez debe inhibirse de oficio, ¿verdad? Mi duda Sí. sería en dónde se encontraría ese punto que Por vos ejemplo, mencionás de que debe claro. archivarse el expediente una vez que No se te declare dice, obviamente no incompetente. te dice en forma expresa, no, no, eso es, no vaya a confundir, mi querido Esteban. ¿Viste? Primero que se inhibirá de oficio cuando, por ejemplo, vamos a suponer que vos me planteas una cuestión electoral, ¿verdad? Por razón de la materia, yo me voy a tener que inhibir de oficio, ¿sí? O por la razón de grado, me voy a tener que inhibir de oficio. O por razón del territorio, a no ser que, ¿verdad? Que justamente es la única prorrogable, ¿verdad? Pero si vos me planteás una usucapión y el inmueble está en Villeta, yo que tengo que ver que soy de la ciudad de Lambaré. Pero si seguís leyendo por favor el artículo 7 ya que está ahí, ¿verdad? Seguís leyendo. Eh, Deberá dicho juez inhibirse de oficio sin más actuaciones, mandando que el interesado Ahí ocurra está, ante quien ahí está, corresponda. ahí está. Mandando al interesado. Es decir, yo te estoy diciendo, hermano, vos planteaste mala demanda. Se archiva ya. Anda ante el juez que corresponda. Pero ¿por qué vos querés que yo te remite? Yo sé, es para justamente, te vuelvo a reiterar, vamos hacia atrás, para evitar, vas a tener que pagar la tasa, todo. El tema es darle una explicación a tu cliente por qué planteaste mal, por tu incompetencia, no hay otra cosa. Una cosa es que yo sea incompetente por una cuestión de grado, materia, pero por tu negligencia, incompetencia como profesional, no sé cómo la vas a aplicar a tu cliente, que planteaste mala demanda, ¿verdad? Por eso es muy importante
tener en cuenta estos elementos que son, vamos a decir, sumamente, pero esenciales para plantear bien justamente la demanda, ¿verdad? Porque si no, se van a ver con estas cuestiones en virtud de la cual el que pierde no son ustedes, el justiciable el que está perdiendo. Es decir, que el que va a tener que pagar después. Y ustedes le van a inventar algo, no, el juez se vendió, o qué es lo que pasó, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Siempre así se dice. O tal vez no te preocupamos a apelar y se va a la cámara y así, como decía Senegal, la justicia que llega tarde no es justicia. Es decir, que la idea acá es cambiemos el chip, como siempre les digo a ustedes, y creo que en alguna conferencia lo he dicho, ¿verdad? Hay demasiadas alternativas justamente para resolver el conflicto que se plantea entre dos posiciones antagónicas. Ahora, ¿queremos tomarlas o queremos seguir litigando? Y queremos seguir aumentando el volumen de litigios. Y que la morosidad judicial, por supuesto, evidentemente, esto sea, vamos a decir, aumente cada día más. Porque acá la solución no es crear más juzgado, más juzgado, más juzgado. No pasa por ahí. Pasa por el operador, tanto el que tiene esa, vamos a decir, facultad, tanto de administrar justicia y de poder decidir, y también por el otro lado, ¿verdad?, de los abogados, así como Esteban, que ya están en los pasillos, de, espera un ratito, vamos a sentarnos y vamos a tratar de solucionar el conflicto que se suscitó entre nosotros. Ahora, si es un gran estafador, bueno, ya es medio complejo, ¿verdad? Tratar de solucionar el problema, ¿verdad? Pero eso pasa por una cuestión de educación también. Hay países que la morosidad judicial es bajísima. ¿Pero por qué? Porque justamente hay ciertas líneas donde se viene ¿cómo se llama?, de la máxima instancia, en virtud de la cual, vamos a decir, uno en ciertos países no está ahí, vamos a decir, vamos a ver qué puedo hacer para llenarme los bolsillos. No. Allá se aplica la ley bien dura y en forma a rajatabla. Así como yo creo que también en los países latinoamericanos hay un proceso. No es tan sencillo todo esto, Esteban, Catherine, Domingo. Todo tiene un proceso. No podemos cambiar de la noche a la mañana todo lo que viene hace no sé cuántos, no años, décadas. Y hoy tenemos, es decir, no quiero juzgarle a nadie, pero sí, hoy han ingresado realmente magistrados brillantes, y eso habla por su solo currículum, ¿verdad?, y trayectoria. Y los que estaban antes también, pero ahora, tratar de cambiar es de a poco. Yo creo que más tenemos que mirar en invertir más en educación, pero realmente como proceso, no como proyecto de cada gobierno 5 años que cambiamos todo. No, eso es imposible. Entonces no vamos a avanzar nunca. Entonces yo les dejo a ustedes eso, ¿verdad? Porque es muy fácil también sentarnos en un café, ¿verdad?, y filosofar y ver cuáles son los problemas y las posibles soluciones, pero si no nos sumergimos en la arena política, porque todos somos políticos, aquel que dice yo soy apolítico, realmente está diciendo una barbaridad, porque todos buscamos el bien común, al fin y al cabo, y queremos convivir en sociedad, ¿verdad?, donde se respete el famoso adagio donde termina tu derecho es porque empieza el mío. Es decir, que podamos realmente vivir en forma libre, pero con limitaciones, ¿verdad? Ahí hablamos de justamente el origen del Estado como un contrato social, ¿sí?, en virtud de la cual que aquel que dijamos que nos gobierne, ¿verdad?, evidentemente que le entregamos nuestras garantías individuales, ¿verdad?, y también queremos que nos proporcionen una seguridad, que realmente sean idóneos y puedan resolver nuestros problemas, ¿verdad?, como sociedad. Porque si no, esto sería un caos. Sería un caos. ¿Se entiende? Otra pregunta, me encantó realmente hoy, me parece que la lluvia, ¿verdad?, y no sé, el calor que bajó, está muy iluminado, bien Domingo, excelente, Esteban, como siempre, Catherine, y todos los que participan, que les tengo muy bien identificado, ¿verdad?, y plantean cuestiones en virtud de la cual hacen
que ustedes crezcan y refuercen ese conocimiento que ya lo tienen. ¿Ok? Bueno, si no tienen alguna pregunta, alguna duda más. Sí, Catherine, te escucho. Con Sí, respecto al artículo 13 que dice acá de la suspensión del procedimiento, sí, claro. ¿cuáles serían las otras medidas precautorias y otras diligencias que dice? Claro, es Del, decir, que se suspende el principal, sí, ¿verdad? El principal, pero vamos a suponer que en el principal vos pediste una medida cautelar, una prohibición de innovar, ¿verdad? Por ejemplo, eso ya nos adelantaríamos, bueno, voy a tratar de explicarte, porque tenés que manejar un poquito, allá entraríamos en Derecho Procesal Civil 2, que está en el artículo 693, ¿verdad? 691 empezaría, ¿verdad? El capítulo 693, en virtud de la cual tenías que reunir los tres requisitos, que es la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y, por supuesto, ofrecer una contracautela. Si reunís esos tres elementos, requisitos, que son los requisitos generales de una medida cautelar, entonces es totalmente accesorio al principal. Yo puedo resolver perfectamente, siendo todavía que se está debatiendo quién es el juez competente. Es más, hasta un juez incompetente puede dictar una medida cautelar. Imagínate, qué locura, ¿verdad? Qué locura. Yo busco un juez y le hablo, Esteban, sácame una medida cautelar. Y había, evidentemente, el juez competente es del Chaco y vos sos de Asunción. Pero Esteban saca la medida cautelar. Apela a la medida cautelar, perfecto. Vayan, el efecto tiene la apelación de cuando uno hace lugar a una medida cautelar. Es en relación, pero sin efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir eso? La medida cautelar corre, mi querida Catherine. Bueno, eso es cuestión de estrategia, ¿verdad? Lo que quiero, bueno, estrategia más que otra cosa, ¿verdad? Pero no voy a entrar vamos a decir, en detalles porque yo lo que hago simplemente es justamente que ustedes abracen el derecho para que puedan resolver el conflicto, no darles estrategia, porque conozco profesores en otras universidades que hacen y creo que es incorrecto. Yo creo que nosotros estamos, por lo menos yo soy un simple profesorcito, que lo que trato de hacer es inspirarle a ustedes, ¿verdad? A que puedan seguir investigando y a que puedan reforzar el conocimiento que ya tienen. ¿Ok? A eso se refiere, mi querida Catherine, el tema 3S, otras cuestiones. La competencia, vamos a decir, queda suspendida hasta que se decía quién es competente. Pero hay otras cuestiones accesorias que pueden resolverse perfectamente. Es más, seguir leyendo, imagínate, hoy como tarea te pongo, mira, desde el artículo 691 en adelante, verá que el juez incompetente puede dictar una medida cautelar. Y yo puedo apelar, perfecto, pues ya te di la medida cautelar. Ya te di. Vamos a suponer que te liberaré el cargamento. Y vos me apelás. Pero mira la parte de la medida cautelar en cuanto a la apelación. Es en relación y sin efecto, dice. Es decir, que la medida cautelar corre. Qué lindo, ¿eh? Hay mucho todavía que aprender. Esteban, vos sos un maestro. Por eso ya te quiero. Son muy, pero muy buen alumno. Así, y Catherine, ni qué decir, yo ya te conozco, forma presencial también, así que sé de Domingo, sé del grupo que tenemos, ¿verdad? Y aquellos que están, vamos a decir, detrás de esas letritas, espero que en algún momento estén todos, que para mí realmente sería, vamos a decir, que mi corazón se regocije y que también el tiempo que yo invierto preparando la clase, ¿verdad? Ustedes asuman este compromiso como, vamos a decir, profesión de universitarios, ¿sí? Ya no son más de escuela, de colegio, no. Ellos son universitarios y tienen, por favor, eso sí valoren, tienen la oportunidad que no muchos tienen de poder justamente aspirar a tener un título. ¿Sí? No un título de abogado para colgar, no, un título vacío, no, un título con contenido. Y es lo que yo quiero justamente ofrecerle, un título con contenido. ¿Ok? ¿Sí?
Entonces, si no hay más nada que aportar y está todo muy claro, me despido de ustedes deseándole un excelente resto de jornada. Quédense en sus casas, está lloviendo, así que primero además está también el tema de la cuarentena. Estamos 10 minutos más y ya no pueden salir, así que si Esteban quería comprar algo por ahí de que no sea algún jugo de naranja, así que ya lastimosamente ya no vas a tener tiempo. Y si lo haces te vas a arriesgar. Así que Ya compré es antes. mejor, es mejor, mi querido Esteban y Catherine, ¿verdad? En vez de, ahora que tenemos un poquito de tiempo, seguir sentados una vez que cortemos en línea y a seguir estudiando. Por ejemplo, Catherine, por favor, anda a la parte del 691 en adelante, las medidas cautelares, ¿verdad? Y después podemos seguir debatiendo la próxima clase sin ningún problema, ¿verdad? Que me pareció fantástico. Esteban, la misma cosa, domingo, si no te quedó algo claro, seguí replanteándote y hacémelo llegar, ya sea en nuestras actividades sincrónicas o asincrónicas. Y por último, quiero decir una cosa, por favor les pido, vuelvo a recordarles el tema de la evaluación de proceso. Acuérdense que, vamos a decir, las evaluaciones del tema 1, el tema 2 y del tema 3, una cuestión de, creo que la plataforma, no sé qué ocurrió, ¿verdad? Pero ya está bien habilitado, así que participen. La fecha, como creo que Catherine me escribió, tienen hasta el 12, sí, tienen un tiempazo para realizar toda la actividad. No me pueden decir, no, no tuve tiempo, porque realmente, no. En vez, ahora sí viene la Semana Santa, aquellos que son religiosos y aquellos que no tampoco, ¿verdad? Que estén en familia, ¿verdad? De alguna manera, creo que es lo más importante, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, todo lo demás es superfluo y efímero, y hay aquellos que tienen todavía a sus padres o están casados y con sus hijos, disfrútenlo porque al fin y al cabo, hoy estamos, mañana no sabemos. Así que la vida es un flash, y como decía un gran filósofo, mi querido Esteban, que está en mi cátedra, ¿verdad? Bertrand Russell, la vida es un regalo, pero pareciera que el hombre se encarga de problematizarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de no presentar tantos problemas y vamos a disfrutar un poquito más, ¿ok? ¿Sí? Entonces, me despido con un fuerte abrazo para todos, realmente gustoso de esta clase con ustedes hoy y siempre, porque son un fantástico equipo, ¿ok? Así que nos vemos, si Dios quiere, vamos a decir, el lunes que viene, el lunes 5 de abril, hablando, no sé si algo, ya pueden ir adelantándose, pues, es una cantidad de la estructura del Poder Judicial, ¿verdad? Son varios artículos, etcétera, etcétera, que también dan para debate si quieren, ¿verdad? Pero vamos a ver si hago una suerte de grabación o si no, podemos hacerlo en línea también, ¿verdad? So, lo voy a decidir, ¿verdad? Porque al fin y al cabo están en los artículos que les voy a mencionar, ¿verdad? Sí, sí quería tocar estas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, las primeras unidades, ¿sí? Cuando hablamos de jurisdicción, cuando hablamos de competencia, estas preguntas, por ejemplo, que se dan a luz, ¿verdad? Y hoy lo resolvemos, que hasta hoy profesionales siguen debatiéndose e inclusive equivocándose. Ahora, cuidado, yo no soy el dueño de la verdad, ¿eh? Yo no soy el dueño de la verdad, yo simplemente le estoy replanteando con un argumento. Si ustedes me vienen con un argumento y me pueden rebatir, bienvenido sea. Hagamos una dialéctica, no una erística. Y así crecemos todos juntos, ¿ok? ¿Sí? Yo vuelvo a reiterar, no soy ningún maestro, simplemente vean ahí mi currículum. Bueno, ahí ustedes ya podrán definirme como ustedes quieran, ¿verdad? Pero eso uno alza el currículum, pero no solamente son papeles. Uno puede preguntar por una persona y también cómo se expresa, ¿verdad? Y saben ustedes que mi fogosidad, ese fuego que tengo por la vocación, esa pasión, ¿verdad? No ha cambiado en absoluto, ¿verdad? Y por eso les digo que estoy para ustedes el 100%, ¿verdad? En el tiempo siempre, que no me escriban, o sea, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, ¿verdad? Que es muy complejo, que lo más probable es que esté haciendo resoluciones, ¿verdad? Una cuestión de, vamos a decir que de repente ya me falta todo el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, es lo que me apasiona, es lo que me gusta, ¿verdad? Elegí lo que me apasiona, ¿verdad? Por eso yo siempre digo, para poder realizarse como persona, hagan lo que les gusta, no hagan para que otras personas simplemente le reconozcan
o para darle el gusto a los demás. No, ese es un error. Dense el gusto a ustedes, porque la vida es de ustedes. Bueno, ya me callo porque si no, nadie me calla y voy a seguir hasta las 10 de la noche y realmente si van a algunos ya eran, bueno, profe, ya está, listo, o Gualema, como se suele decir, ¿verdad? Bueno, entonces creo que la clase de hoy sí, que está bastante, creo que lo hice lo más claro posible, ¿verdad? Si no, por favor, háganmelo saber a través de las mensajerías internas, sin ningún problema, por favor, no tengan vergüenza, ¿verdad? También, no crítica, pues la crítica constructiva no existe, sugerencias o preguntas que no entendieron, aclaraciones, tienen los medios de comunicación en la plataforma, ¿ok? ¿Sí? Entonces me despido, un gran abrazo para todos. Sigan estudiando que no hay otra fórmula. 1% de inspiración y 99% de transpiración. Hasta luego, mis queridos grandes y futuros colegas. Gracias, profe. Hasta No, luego. a ustedes. Gracias a ustedes. Cuídese, profesor. Gracias, profe. Chao, chao. No, por favor. Vamos a Buenas cuidarnos noches. todos. Vamos a cuidarnos todos.